empresas periodísticas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir el territorio, de qué estamos hablando. Y para ello vamos a utilizar una imagen, ¿no? ¿Qué es el fuego amigo? El fuego amigo es aquel daño que nos provocamos nosotros mismos, ya seamos individuos o seamos grupos, empresas, organizaciones, equipos. En este sentido, es conocido, es extraordinario el poder que tiene en negativo en este sentido en las organizaciones el fuego amigo, ¿no? La organización en muchas ocasiones sería muchísimo más eficiente si tuviéramos en cuenta este factor y lo que trataremos en esta sesión, muy breve, como todas, apenas una hora, es introducir los elementos y poner los conceptos. Todo esto forma parte de un programa más extenso que se trabaja en modelos de coach de equipos, y que trabajamos cuando un equipo, una empresa, nos pide aumentar la eficacia, la eficiencia, sea en redes comerciales o en redes de gestión. Y en este sentido, lo que podemos hacer en este ratito que estamos juntos es compartir una serie de conceptos y de elementos que, una vez situados, el solo hecho de poner luz o de identificarlos puede ya ayudar un poquito. Sin ninguna duda, cualquier pregunta que tengáis después podéis dirigirla directamente a mí o vía SIP, estamos en permanente contacto, podemos atender, digamos, situaciones más específicas de vuestros grupos y de vuestras empresas, ¿no? Bueno, empezamos. ¿Qué es fuego amigo, no? Casi todo el mundo supongo que está habituado con la imagen del coyote y del correcaminos, ¿no? Sería esto, ¿no? Sería qué capacidad tenemos, ¿no? Para autodestruirnos, para sabotearnos nosotros mismos, ¿no? En este caso, el fin siempre es conseguir algo distinto a lo que se tiene. Sin embargo, el fuego amigo, el saboteador, lo único que consigue es provocarse autolesiones, ¿no? Si esto lo llevamos a las empresas, a los equipos, podemos hacer referencia a un estudio que ya hemos citado otras veces, que se realizó, que está publicado en el libro, que luego tendremos la referencia en bibliografía, en la sección de bibliografía final, de Stephen Covey, que es el octavo hábito. En este libro se hacía mención a una encuesta que se realizó a 23.000 empresas americanas, a cargos que tenían una cierta responsabilidad en las mismas, con competencias clave, las empresas, y en esta muestra ya bastante extendida los resultados respecto a cómo se interrelacionaban las personas respecto a la empresa y entre ellas, los equipos, era bastante significativo y espectacular. Vamos a ver algunas frases, ¿no? Algunas frases que están sacadas de este libro y que están directamente relacionadas con la encuesta. Solo el 17% de los participantes, repito, de estos 23.000, piensa que su organización impulsa la comunicación abierta y el respeto por las opiniones diferentes, lo que resulta en nuevas y mejoras ideas. O sea, existe un tanto por ciento muy amplio de la organización, en su conjunto, que no cree que la empresa facilite la comunicación abierta entre sus miembros. Otro dato significativo es que solo el 13% expresa tener confianza y relaciones de total colaboración con otros grupos o departamentos. Es decir, trabajamos bajo la misma marca, bajo la misma finalidad, bajo el mismo objetivo, en teoría, y sin embargo solo el 13% expresa tener confianza, que si tener confianza significa poder tener una relación abierta y eficiente. Todos sabemos, y hemos hablado en otra ocasión también en un webinar, que la confianza es uno de los factores que determinan la productividad de los equipos y de las empresas. Las empresas sin confianza, y más hoy en día en que estamos sujetos a tantos cambios, no son eficientes. Una empresa que requiere un cambio importante y que no existe un modelo de confianza interno y de cohesión interna, es muy difícil avanzar en este sentido, porque la protección de cada persona impide el avance rápido. La confianza, sobre todo, lo que afecta es a la velocidad en el desarrollo y en el logro, ¿no? Esto está tipificado y está absolutamente contrastado, ¿no? Pues bien, en este caso, solo el 13%
expresa tener confianza. Otro dato interesante es que solo el 15% considera que trabaja en un ambiente de plena confianza, abundando en lo que decíamos antes. Solo 1 de cada 5 está entusiasmado con su equipo de trabajo y con las metas de su empresa. Es decir, solo un 20% de las personas están en línea con las metas. Solo el 20% confía totalmente en la empresa que trabaja. Y aquí hay una diapositiva que apenas se ve, pero yo lo leo, es solo el 37% dice tener una idea precisa de lo que su empresa tiene que lograr, del logro de su empresa, ¿no? Solo la mitad termina la semana satisfecha con el trabajo que hizo. Y Covey aquí lo lleva al terreno de juego. Decimos, bueno, si todos estos resultados, que son fruto de una encuesta a 23.000 personas de empresas clave, que puede ser ya una muestra lo suficientemente importante para marcar tendencia, lo lleváramos a un terreno de juego, ¿qué ocurriría? Es decir, si esa misma motivación fuera la de un equipo de fútbol, ¿cómo competiría este equipo? Entonces vamos a verlo, ¿no? Y el resultado es, solo 4 de los 11 jugadores sabrían cuál es la portería, cuál es su portería. Solo a 2 de los 11 les importaría el resultado del partido. Solo 2 sabrían en qué posición juegan y cómo desempeñarlo bien esta posición. Y 9 estarían compitiendo con los de su equipo en lugar que con los del equipo contrario. Es de imaginar que este equipo podría estar en la cola de cualquier competición, la que se presentara. Me da igual que fuera la primera o la última división. Es evidente que el resultado de la eficacia y la eficiencia, la eficacia sobre todo del equipo, está determinado por cómo los miembros se relacionan entre ellos en modo de colaboración y cómo se relacionan con los objetivos, en este sentido que sean únicos, ¿no? Vamos a avanzar un poco hacia lo que serían los elementos de inteligencia emocional que entendemos que pueden ayudar a identificar los factores clave para conseguir que el fuego amigo o esta amenaza pues no sea tan importante, o sea, podamos minimizar esta amenaza, ¿no? Vamos a ver, hay dos aspectos en la inteligencia emocional, bueno, hay varios, pero hay dos aspectos muy importantes. El primero es todo lo que afecta a lo que es la inteligencia intrapersonal, ¿eh? Aquí, para aclararlo, luego lo seguimos en la bibliografía, estamos siguiendo bastante el modelo de Daniel Goleman, porque es el que, digamos, presenta el resumen y la recopilación de todo lo que se trabajó en inteligencia emocional de una forma, en principio, más asequible. Y recomendamos los libros, un par de libros de Goleman, porque creo que pueden ser muy, muy útiles de cara a lo que es gestión de personas y liderazgo en general, ¿no? Pues bien, vemos que tratando este primer círculo, que sería lo de la inteligencia intrapersonal, luego explicaremos el porqué de este gremlin, vemos que existen, en inteligencia emocional podemos decir que se divide entre inteligencia intrapersonal e interpersonal. En cuanto a intrapersonal, tendríamos la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. La autoconciencia sería ser capaces de vernos a nosotros mismos, es decir, analizar o saber el tipo de respuestas que nosotros podemos tener ante un problema, ante un estímulo, y sabiendo qué tipo de respuestas tenemos, poderlas regular, que sería el segundo aspecto, e incluso llegar a una motivación que viene de uno mismo, evidentemente, por eso es la inteligencia intrapersonal. No es el motivo de este seminario, de este webinar, entrar en detalle en cada una de ellas. Estamos haciendo una valoración general para que no sea útil luego para enlazarlo con el tema, ¿no? Evidentemente, la inteligencia interpersonal, perdón, estaríamos hablando del fenómeno de la empatía, que de la misma forma que la autoconciencia es tomar conciencia de las emociones de uno mismo, la empatía es tomar conciencia de las emociones de los demás.
Cuando alguien se comporta de forma empática, es capaz de sentir lo que el otro siente y, por tanto, lo que es muy fácil de entender, ponerse en su lugar, ¿no? Uh, y, por último, evidentemente, la habilidad social. Eso es algo que ayuda a mantener las relaciones de la forma más conexión, digamos, con más conexión o más cohesionada posible, ¿no? Las personas que cuentan con habilidad social normalmente son líderes que pueden mantener a sus equipos cohesionados, ¿no? Y en cuanto a lo que decíamos antes, aquí podríamos resumir que las habilidades de inteligencia emocional que activaremos o que deberemos poner en la mesa para tratar de evitar y tratar de profundizar con lo que sería una eficacia en la organización, una cohesión de equipos y, por tanto, evitar el fuego amigo, podrían resumirse en estos puntos. El primer principio sería conocer las propias emociones, que sería el principio de Sócrates, conócete a ti mismo. Esto sería la autoconciencia, ¿no? Motivarse a sí mismo, pues una emoción tiende a impulsar hacia una acción. El tercero sería manejar las emociones de uno mismo, la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada. Podríamos reconocer las emociones de los demás, es la empatía, es ese don de gentes que hablábamos, y la habilidad social, como establecer relaciones que la definición en sí misma es el arte de establecer buenas relaciones con los demás y es una habilidad de manejar las emociones de los demás también, ponerse en su lugar a través de la empatía y luego tener algo de gestión. Esto sería un checklist que nosotros podíamos tener en nuestra mesa siempre ante un conflicto, ya sea de grupo o ya sea personal o con otra persona, para establecer unos criterios basados en los ejes de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo nos estamos comportando ante el problema en cada uno de estos aspectos, ¿no? O sea, estamos conociendo nuestras reacciones, estamos activando la empatía. El saboteador, yo aquí he hecho una definición, esta fotografía es de un gremlin, ¿no? El saboteador se utiliza como un elemento en coach individual y también puede trasladarse a equipos. ¿Qué es el saboteador? El saboteador es alguien virtual, no existe, de hecho es un pensamiento negativo que tenemos a veces en la cabeza y lo distingue por ser un pensamiento sobre nosotros mismos. El saboteador es un pensamiento que nos insulta, que evita que nosotros podamos expresar a veces lo mejor de nosotros mismos. Nos introduce miedo, nos introduce vergüenza, nos introduce culpa. En general, un pensamiento provocado por un saboteador es un pensamiento que no conduce a ninguna acción posible, que es simplemente algo que hace daño y ya está. Cuando trabajas esta técnica de identificar al saboteador con clientes de coach, es impresionante lo mucho que nos parecemos todos los humanos en este sentido y casi siempre nos ponemos de acuerdo. El otro día me decía un cliente de que si el saboteador, es decir, lo que se dice él mismo a sí mismo en el ámbito negativo, fuera otra persona, tendría motivos suficientes como para denunciarle y probablemente lo acusarían de varios delitos de difamación, de moving o de extorsión, ¿no? Y podría incluso ir a la cárcel. Pero es el mismo, es uno mismo, soy yo mismo, eres tú mismo, ¿no? Y entonces, este tipo de pensamientos negativos, que a nivel individual de individuos suceden, a nivel colectivo, luego veremos, que también pueden suceder porque de alguna manera el colectivismo, o sea, el grupo, adopta la forma psicológica de lo que sería el pensamiento también de una persona. Y este hecho también es visible, ¿no? En este webinar, para cada una de las secciones que hemos preparado, ahora estamos en el que sería la sección personal. Voy a sacar esta imagen de ahí porque creo que puede hacer incluso daño. Pero supongo que cuando he estado hablando de estos pensamientos negativos y del saboteador, casi todos nos hemos sentido identificados con pensamientos que están ahí y que provocan eso, ¿no? En general, parálisis y nada más, ¿no? No voy a leer esto, por supuesto, pero esta presentación está,
estará colgada en la web de la SIP o vía lo que es la propia conferencia, y por tanto este es un ejercicio típico para identificar el saboteador en un cliente de coach, ¿no? Voy a resumir lo que aconsejamos hacer. Cuando nosotros tenemos una serie de pensamientos negativos que nos van golpeando, esto es fuego amigo, lo que decíamos, para eliminarlos no es suficiente ir contra ellos, es como meditar. Cuando tú estás intentando meditar, si te pones nervioso y piensas en no pensar, piensas más, ¿no? Pues bien, aquí ocurre lo mismo. Si piensas en no pensar mal, piensas más mal todavía y llegas en un bucle y al final lo único que haces es ponerte nervioso. Lo que funciona en estos casos, a nivel individual y colectivo, es intentar poner nombre y características y a un elemento que es un pensamiento como si fuera una persona, un muñeco, un ser de ficción o cualquier otra cosa. Un gremlin, por ejemplo, es uno de los saboteadores preferidos de mis clientes. No sé por qué algunos, sin hablar entre ellos, han puesto de acuerdo de que el saboteador se parece a un ser de este tipo, ¿no? Un ser realmente medio, está entre el miedo y lo que y la ironía, es decir, tiene unas características que se ajustan bastante a lo que son esos personajes de ficción, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que proponemos para identificar un saboteador es ponerle un nombre. En este caso, este cliente anónimo dijo doctor Emiliano, sabio y perfecto. Una descripción física a este pensamiento. Voz firme, impersonal, muy seguro de sí mismo, es 10 años más joven, más guapo, más sabio, mucho más inteligente que yo. Esto es lo que estamos construyendo la identidad de ese pensamiento negativo, ¿no? Y acostumbra a decirte qué historias le gustaría recordarte. Bueno, pues ahí coincidiremos muchos en que este tipo de pensamientos, estos sabotadores, nos recuerdan constantemente los fracasos, sobre todo los proyectos iniciados y abandonados, situaciones en las que he hecho el ridículo, duda de mi capacidad para emprender nuevos proyectos y relaciones. Esto sería un saboteador típico, ¿no? Cuando él duda, ejerce la duda mediante desprecio, y ese desprecio no lleva a ninguna acción. Eso es lo que nos lleva a identificar. Estoy ante un fenómeno de un saboteador. El saboteador no pretende un objetivo distinto que el destruir lo que se puede crear, ¿no? No estamos construyendo nada, ¿no? ¿Cuándo aparecen estos saboteadores? Bueno, pues cuando estoy solo, después de un éxito personal o profesional. Es impresionante, esto ocurre en personas y en grupos, como muchas veces lo que impide el éxito es el temor al éxito. Y muchas veces después de un éxito importante aparecen estos pensamientos saboteadores que lo que parece que quieren evitar es que se repita ese éxito, ¿no? En realidad, el pensamiento saboteador es conservador, es un pensamiento que en realidad intenta proteger mediante la no acción, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el saboteador, como el ejemplo paradigmático de fuego amigo interior, ¿no? De cómo no necesitamos que nadie nos insulte porque ya lo hacemos nosotros mismos, es algo que permanece en muchas, muchas personas, en todas, yo diría, no hay nadie que no haya tenido nunca este tipo de pensamiento, ¿no? Eh, las cualidades del saboteador son tantas como las del propio individuo que las genera, y es tan inteligente como nuestra propia inteligencia, por eso es tan difícil de erradicar, ¿no? Eh, ahí es donde el único daño que puedes hacerle a un pensamiento negativo es visualizarlo y es ponerle luz, identificarlo como lo que es, algo que no va a ser útil, y sin demasiada violencia, pues intentar convivir con él, porque desgraciadamente o afortunadamente no es imposible eliminarlo, ¿no? Pero cuando lo tengamos identificado, cuando aparezca, si le damos el nombre, le ponemos los apellidos y decimos, bueno, ya está aquí otra vez el gremlin, vale, solo esa palabra, solo esa frase ya te sitúa en una energía totalmente distinta para abordar el problema, ¿no? Y ese sería el ejemplo de fuego amigo individual y personal, digamos, que sería el que tenemos ahora, pues, en esta sesión, ¿no? Este ejercicio es un ejercicio que está muy probado, que tiene sus pautas, que se realiza, pues, con un método, y evidentemente si estás ante un coach profesional él te está guiando en los pasos y puede durar varias sesiones, pero la idea en sí misma, y yo la he comentado a veces así de brevemente como lo estábamos comentando ahora,
y he obtenido un feedback de que hay gente hay personas que le ha resultado muy útil pensar de esta forma, el saboteador, el gremlin, bueno, cada uno le pone los nombres que quiera, ¿no? Ahora vamos a ver lo que serían la tercera parte, que serían los equipos, ¿no? Hemos visto cómo el fuego amigo puede actuar en las personas, ¿m? Y ahora estamos viendo cómo actúa en los equipos, ¿no? Básicamente, nuestro objetivo aquí y en general cuando cuando estoy ejerciendo mi profesión de coach, no es tanto investigar el origen de o es quedar centrados en el porqué, ¿no? El porqué a veces es una trampa, porque el porqué es el pasado y ahí nos aparecen los saboteadores, son multitud, ¿no? En realidad a nosotros nos gusta pensar el para qué, ¿no? ¿Para qué aparece esto, ¿no? ¿Y para qué sirve? Estamos buscando utilidad, ¿no? Estamos buscando utilidad a lo que es la función de pensar en nosotros mismos y de pensar en los equipos, ¿no? En general, un equipo es un conjunto de personas que persigue un mismo fin, ¿no? Como vemos en la fotografía, no tienen por qué ser personas felices, pero también lo pueden ser, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Partimos de un mundo estructurado y ahí los equipos, cada uno sabía lo que hacer y los de la primera planta están en un sitio, los de la quinta en otro, se relacionan mediante reuniones periódicas. La proximidad física tenía muchas ventajas y estas ventajas, entre otras, era que la solución de conflictos se podían realizar de forma interpersonal, mediante la empatía, es decir, podías tener habilidades de relación muchísimo más potentes que las que tienes cuando, como sucede ahora, los equipos están a veces físicamente unidos, pero casi siempre y cada vez más no solo están dispersos en el espacio, también en el tiempo y también en las funciones. Es decir, la estructura jerárquica de las empresas, la jerarquía, se está transformando en una estructura relacional tipo neuronal, como funciona de hecho en nuestra mente, donde las personas, como si fueran células, generan sinapsis, conexiones, como si fueran neuronas con otras personas y a partir de ahí se relacionan. Evidentemente existe una jerarquía, existe un mando, pero un periodista digital se relaciona con una serie de personas que antes no es solo su jefe, puede ser también el jefe de otra sección, puede ser también los comerciales porque le han mandado no sé qué. Es decir, multimedia, interactividad, significa, desde un punto de vista de estructura, desorden. Lo que, evidentemente, si alguien desea que algo sea así, esto no es el tiempo adecuado. Estamos en este modelo, estamos en un modelo neuronal de relación con las personas, las empresas. Incluso a veces no sabemos contra quién competimos. ¿Y por qué? Porque además podemos colaborar con ellos. Esto lo hemos hablado mucho en todas las conferencias y en todo. De hecho, lo que nos guía Google es un enemigo, es un amigo, todas estas relaciones tan complejas y que se modifican tanto, dan paso a una estructura circular, ¿eh? No es una estructura, digamos, geométricamente estable. Entonces, lo que nos interesa ver aquí es el funcionamiento del grupo. Yo soy de naturaleza optimista, ¿eh? No es que esta imagen y estas frases ahora me delaten como un pesimista, pero como optimista que soy, me gusta partir desde lo que creo que es la realidad. Entonces, hay personas tan autorizadas como Freud que dicen que el funcionamiento del grupo se rige casi exclusivamente por el inconsciente. Cuando Freud habla de grupo, habla de grupos pequeños, grandes, países, continentes, religiones, es decir, está hablando en plan genérico. Pero es cierto, y a veces cuanto más grande es el grupo, se comporta de forma más inconsciente, es decir, no se comporta como un individuo en este sentido. Sin embargo, ya veremos que hay otros autores, Friedrich Nietzsche, por ejemplo, dice la demencia es algo raro en los individuos, pero en los grupos, los partidos, los pueblos, las épocas constituye una regla. Sería otra frase de referencia. Aquí veo que hay un error, lo corregiré después. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Hemos visto que hay una opinión, en muchos casos general, de que la inteligencia colectiva es menor que la inteligencia del individuo y que las
y que los grupos funcionan de forma imprevisible o inconsciente. Inconsciente no quiere decir imprevisible. Inconsciente quiere decir que funcionan de una forma más emocional, menos racional que un individuo. Si es que los individuos ya funcionamos de forma racional, que esto también hay que ponerlo en cuestión. Entonces hay un modelo que es interesante, que es el modelo de las metáforas. Y aquí os voy a proponer el siguiente ejercicio. El ejercicio consta de ver, intentar imaginar nuestra empresa, nuestro grupo, mediante una metáfora. En este caso, si imaginamos que nuestro grupo, nuestro equipo, nuestra empresa es una máquina, los atributos que le daríamos por ser máquina sería eficiencia, residuos, mantenimiento, orden, mecanismos, engranajes, programas, salidas, entradas, etc. Si pensáramos que nuestro grupo o nuestra empresa fuera un organismo, lo veríamos como un sistema vivo, condiciones ambientales, adaptación, ciclos de vida, reciclaje, necesidades, homeostasis, la evolución, supervivencia más fuerte, salud, enfermedad. Esto sería si pensáramos que nuestro grupo es un organismo. Si pensáramos que nuestro grupo es un cerebro, le daríamos los atributos de aprendizaje, procesamiento de la información en paralelo, control distribuido, inteligencia, mentalidad, retroalimentación, variedad requerida, conocimiento, redes. ¿Qué estamos intentando hacer ahora? Estamos intentando pensar en el equipo que tenemos, en el equipo que nos une. Si tanto da igual que yo sea el líder del equipo como sea un miembro del mismo y que no lo lidere, estoy intentando pensar en que el equipo en su conjunto es un cerebro, es una máquina, ¿eh? O bien es una cultura. Imaginemos que el equipo es una cultura, pues entonces los atributos que tendría eso sería la sociedad, los valores, las creencias, las leyes, la ideología, los rituales, la diversidad, las tradiciones, el servicio. ¿Cómo veríamos nuestro grupo como un sistema político? Veríamos intereses, derechos, poder, agendas. Las metáforas actúan tal vez como lentes que tienen un color y ese color lo impregna todo. Es decir, cuando nosotros pensamos nuestro grupo es un sistema político, veremos quién es el jefe, quién está en la oposición, etcétera. Pero si pensamos que es un sistema vivo, pensaremos dónde están los brazos, dónde están las piernas, dónde están... O si viéramos que, por ejemplo, es un manicomio, ahí ya estoy exagerando, pero esto veréis que además es parte de un libro que se estructuró muy bien y que lo doy en la referencia, pues pensaríamos, si somos un manicomio, tenemos procesos conscientes y procesos inconscientes, represión, regresión, ego, negación, proyección, dolor, placer, principio, todo esto lo podríamos pensar. Y si viéramos que el grupo es un instrumento para ejercer la dominación, el poder, estaríamos pensando alineación, represión, carisma. Vemos que todas estas, por último, veríamos si el grupo es flujo y transformación, veríamos que también estamos ante lo que serían unos atributos de cambio constante, equilibrio dinámico, flujo, autoorganización. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirven las metáforas? Bien, el ejercicio es, aquí en esta presentación hay más de 50 características que son atributos que sin duda están presentes en nuestro grupo. Están presentes en forma de actos, en forma de relaciones, en forma de poder. Aquí, y de la misma forma que a nivel individual y para identificar el fuego amigo hemos utilizado la figura del saboteador, cuando estamos analizando la figura del fuego amigo, o sea, el sistema de fuego amigo para una organización o para un grupo, podemos acudir a las metáforas. ¿Para qué sirven las metáforas? Sirven para apartarnos un poco de la rueda de pensamiento circular que normalmente generamos sobre los problemas, nos apartan un poco, nos alejan y nos prestan unos lentes de un color para volver a mirar la realidad. Y es muy probable, de hecho siempre ocurre, que cuando volvamos a la realidad con las lentes
máquina, con las lentes de sistema político, con las lentes, con todos estos atributos que os he comentado y que están ahí, podemos identificar elementos que hasta ahora no eran visibles. Porque al final el fuego amigo en los grupos se produce entre grupos y dentro del grupo entre lo que sería los departamentos y la organización en general, se produce como un fenómeno muchas veces adscrito a lo que sería el poder o adscrito a lo que sería el deber malentendido, ¿no? Y la forma en que podemos evolucionar hacia un estadio en el que el fuego amigo esté menos presente sería identificarnos mediante metáforas y mediante atributos cómo somos, cómo vemos lo que hacemos y cómo lo haremos. En definitiva, este ejercicio es un recurso que se puede utilizar con los miembros de un equipo. Ver cada una de estas perspectivas y en una sesión abierta hacer un comentario de qué tenemos de máquina, qué tenemos de manicomio, qué tenemos de manicomio y qué es bueno tener el manicomio en casa. O sea, qué es bueno de estar un poco locos. Porque es evidente que hay grupos y grupos. Si el equipo creativo del diario está un poco loco, está muy bien. Si el financiero está un poco loco, pues tenemos que ir un poco más con cuidado, ¿no? Tampoco está mal porque todo requiere mucha creatividad, ¿no? La idea es una herramienta para que un grupo se movilice, identifique el fuego amigo y para que dos grupos trabajen simultáneamente esto y puedan llegar a una alianza, que luego hablaremos, es ver las cosas de otra manera. Como decía Einstein, si continúas pensando lo mismo, el problema lo resuelves de la misma manera. O sea, para llegar a una solución a un problema hemos de abordar el problema desde otro nivel de pensamiento. La metáfora es muy útil para esto, ¿eh? Evidentemente siempre se tiene que crear una alianza previa con mucho respeto, no se trata de utilizar la metáfora para hundir al rival, porque luego realmente estamos incrementando lo que decíamos antes, ¿no? Estamos tirando más goles a nuestra propia portería. La idea es que siempre que estamos en conflicto en serio con alguien de nuestra empresa, estamos apuntando a nuestra portería, o sea, sin duda, ¿no? No estamos apuntando a la portería, al contrario, ¿no? En este sentido, identificar este tipo de metáforas nos puede ayudar mucho, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Bien, ya veo, muy bien. Bueno, crear un espacio seguro y de valentía para el equipo. Esto sería, yo creo que esto sería el objetivo, ¿no? Quizás antes deberíamos ver, mediante estos trabajos que hemos hecho, estos ejercicios, deberíamos ver, bueno, perdón, quería insistir, pero veo que no tengo tiempo, iré más. ¿Cuál sería el objetivo final de todo el trabajo realizado a nivel individual y a nivel de equipo para evitar el fuego amigo, que quiere decir es vivir de una forma más cohesionada, más sincrónica y en definitiva estar más en paz con nosotros mismos, con nuestra empresa? Pues una de las claves sería crear una alianza. ¿Una alianza qué es? Una alianza es un acuerdo entre miembros del equipo y entre los equipos en sí mismo que identifican cuáles son las relaciones mediante la creación de un espacio seguro y de valentía. Es decir, seguro en el sentido de que tenemos confianza y cuando tenemos confianza nos podemos atrever a arriesgarnos para crear o para lanzar adelante ideas que de otra manera no serían posibles, ¿no? Para hacer esto, el camino es siempre más o menos el mismo, porque creo que es el que se tiene que seguir, que es fundamental. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores de la cultura de la empresa? Nuestra empresa tiene una cultura, nuestro grupo también tiene una cultura. Hemos visto antes que mediante las metáforas podemos ayudarnos a identificar este tipo de cultura que tiene nuestra empresa. Entonces decimos, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cómo los honramos? ¿Cómo estamos honrando estos valores hoy? ¿Cómo los honraremos mañana? ¿Cómo trabajaremos entre nosotros? Es decir, la pregunta es pertinente. ¿Cómo debemos trabajar? Damos por entendido demasiadas cosas, ¿no? Y en este sentido, dar por supuesto que cuando tenemos un equipo de trabajo y tenemos claros cuáles son nuestros valores, cómo los honramos y cómo trabajaremos entre nosotros,
tener muy claro qué atmósfera o clima nos gustaría tener. Poner en común esto es necesario, hacerlo de forma explícita y escribirlo o mantenerlo muy presente en el equipo mediante una alianza, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos implica? ¿Cómo nos debemos comportar entre los miembros del equipo? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? Ese es uno de los temas más importantes. ¿Cómo nosotros nos plantearemos ante un problema, ante una agresión verbal, ante una disputa ácida, a veces negativa? ¿Cómo lo resolveremos? Plantear esto a priori no evita el problema, pero lo hace muchísimo, muchísimo más soportable y, por supuesto, lleva a una solución muchísimo más rápida, ¿eh? Hay algo que quería plantear especialmente, es la medición de los resultados, ¿no? Intentar objetivar siempre los resultados de las personas, de los individuos, de las performances de los equipos, evita muchísimos conflictos, ¿no? Eso ya es una responsabilidad del cuadro de mando, y en este sentido el cuadro de mando no es algo que esté en este webinar, pero sería algo que facilita muchísimo el que una empresa funcione desde una forma muchísimo más eficaz y eficiente, ¿no? En definitiva, estamos yendo desde lo que sería un breve análisis de lo que es la inteligencia interpersonal a un momento que estoy intentando aquí. Hemos ido desde un análisis de lo que sería el territorio, un territorio que, como veíamos, tiene unas características refrendadas por encuestas y por nuestra propia experiencia, en la que identificamos que existe un exceso de, no quiero llamarla agresividad porque a veces es más sutil, pero existe un exceso de competencia mal entendida entre nosotros y entre nuestros equipos. Hemos visto que a través de la inteligencia interpersonal, sobre todo en cuanto a inteligencia emocional, podíamos ayudarnos a entender mejor las relaciones con los demás, en este caso de persona a grupo, y veíamos que hay unos elementos de inteligencia emocional, como son la empatía y las habilidades sociales, que son evidentemente las que tienen mayor impacto en lo que sería el equipo, ¿no? Antes de acabar, me gustaría, antes de dar la bibliografía y remarcar los ejercicios que he propuesto, que creo que los podéis intentar desarrollar en vuestros equipos, os quería también comentar que hay una serie de habilidades y de comportamientos creativos y reactivos que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros analizamos la cultura de un equipo, y esto hay test, hay varias formas de analizarla, y de cuantificarla incluso, y que son cuantificaciones muy, muy complejas, a veces relativas, pero que pueden ayudar. Estamos siempre viendo que hay dos dimensiones. Las dimensiones de actitudes creativas, que son las del parte de arriba del círculo, que son las relaciones, la autoconciencia, la autenticidad, la conciencia sistémica, la orientación al logro, ¿no? Que son las dimensiones y actitudes que nos ayudan a ir hacia adelante. Y todas las personas, todos los equipos, y este test sirve para una persona y para un equipo también, tenemos actitudes reactivas, que son las que se alimentan muchas veces por el saboteador, ¿no? Estas actitudes reactivas son la complacencia, es una actitud que puede ayudar mucho a no hacer nada, es decir, intentar quedar siempre bien ante el equipo, ante uno mismo, puede ir contra el logro, no se puede quedar siempre bien. La reactividad en cuanto a protección, una persona que se protege a sí misma sobre todo, es muy difícil que pueda ser auténtica, es muy difícil que pueda ser, que tenga conciencia sistémica, y sobre todo el control malentendido, es decir, controlar la microtarea, no delegar. Todas estas actitudes creativas y reactivas conforman lo que es nuestra personalidad en el trabajo, como individuos y como equipos y como cultura. Entonces, nosotros cuando alguna empresa o grupo nos pide
trabajar en ese ámbito para mejorar la cohesión del equipo, aconsejamos siempre hacer una encuesta a todo el equipo que nos dé un mapa como este. En este caso es un ejemplo, el área sombreada es como el equipo se ve a sí mismo y el área roja es como quisiera verse, o sea, cuál sería su ideal, ¿no? Es evidente que querrían ser mucho más auténticos, más conciencia sistémica, más relaciones y querrían ser muchísimo menos complacientes, por ejemplo. ¿Qué ocurre? No hay ningún perfil igual, todas las personas y los grupos tienen distintos perfiles y a partir de ahí se puede empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veo una distancia muy grande en complacencia entre lo deseado y lo que realmente se ve, ¿no? Entonces, este test, por ejemplo, es fruto de más de 120 preguntas que se hacen a todos los miembros del equipo, ¿no? O sea, que de alguna manera sí que tiene una representación, ¿no? Aquí, en esta presentación, tenéis, no lo veremos ahora, por supuesto, en los conceptos de cada una de las dimensiones. ¿Mm? Y creo que es interesante reflexionar sobre esto, porque otra vez, igual que hemos hablado con lo del saboteador, estamos viendo que si nosotros, vuelvo a la presentación, si nosotros ponemos luz y ponemos nombre, identificamos esas emociones, esas relaciones, esos links ocultos que tenemos entre nosotros mismos, el grupo y demás, es el primer paso para enfocar una solución. No es la solución en sí misma, pero es impresionante lo que se consigue, solamente escribiendo una alianza con el equipo y en definitiva dotando de pequeñas herramientas para que lo que no existía se ponga en agenda. O sea, una vez al mes dedicarse a cohesionar equipo, a decir, va, venga, ¿dónde estamos? Vamos a hacer el test de cultura respecto a qué somos, una metáfora. Vamos a hacer un test de cultura un poco más profesional, contratado con alguien. Vamos a preocuparnos de nosotros mismos. Vamos a afilar la sierra, que decía Covey, ¿no? En su libro, no, ese creo que era el de los 7 hábitos. ¿No? Algún día deberemos dedicarnos a afilar la sierra. Si realmente pensamos que los recursos humanos son imprescindibles. De hecho, ya no se habla de recursos muchas veces, es capital humano. Pues si pensamos que el capital humano es fundamental para nuestras empresas, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con este capital para que mejore su funcionamiento, para que esté mejor, para que esté bien atendido él mismo y por los demás, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos un gran campo de crecimiento. Nuestras empresas necesitan, nuestras personas necesitan formación técnica, evidente, pero más allá de la formación técnica, existe otro tipo de formación, otro tipo de trabajo que se efectúa más a nivel de persona y que creo que a través de poner conciencia de esto podemos avanzar muchísimo más, mucho, a veces mucho más que mediante otras inversiones, ¿no? Por último, bien, un poco estos libros están citados más o menos en la presentación. Hay uno que en especial vimos en una presentación que hicimos de gestión del cambio, que era de nuestro iceberg se derrite. He recibido muchos comentarios respecto a esto. Realmente es un libro extraordinario porque nos presenta de una forma muy simple y muy didáctica qué es lo que podemos hacer para provocar un cambio. Y en general, como bien dice esto, es crear un equipo del cambio precisamente, ¿no? Otro libro que quiero destacar en un minuto solo, no es tanto un libro de científico en este sentido, como puede ser Daniel Goleman o otros, pero este libro, Los Cuatro Acuerdos, para mí es un libro de transformación. Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz los plantea en cuanto a controlar uno mismo las palabras, controlar los aspectos de no suponer, otro es no tomarse nada personal e intentar hacer todo lo posible. Dicho así parece naif, pero de verdad que recomiendo la lectura de este libro porque en más de una ocasión clientes me han dado las gracias porque han reconocido que les ha ayudado mucho para activar esos elementos de inteligencia emocional intrapersonal, sobre todo, que Goleman los pinta también en este libro, en liderazgo, pero que a la hora de activar esto es mejor hacerlo a veces a través de metáforas o a través de pensamientos distintos, ¿no? Y un poco esto es todo, o sea, el libro este Images of Organization de
he explicado antes, y que la tenéis en la misma presentación. Y por mi parte, creo que estamos en tiempo para atender algunas preguntas o algunas... Sí, nos quedan 6 minutos. No sé qué os parece, Horacio, si queréis que Perfecto. abunde en algo o damos paso al chat. Edward, gracias Edward por la presentación. Y aquí Ana Paula del Tecnológico de Monterrey tiene una pregunta. Había dicho al principio de la presentación ciertas cifras de las encuestas, ¿no? Y quería saber, Sí. estas empresas que se les hizo las encuestas, ¿de dónde son? O sea, ¿son de todo el mundo? ¿Son de España? ¿O de dónde son? Mm. Sí, te puedo dar datos precisos. Esto está escrito en el libro del octavo hábito de Stephen Covey. Son 23.000 empresas de Estados Unidos, americanas. Am, a mí no me cuesta mucho extrapolar los resultados por mi experiencia en España, en Europa y en las empresas que conozco de Latinoamérica. No busco resultados precisos, pero el sentido general creo que apunta bastante a que es un fenómeno general. ¿Eh? Pero es un estudio serio, os puedo dar los datos. Bueno, me parece que los tengo aquí, los puedo incluir en la presentación que está disponible para que tengáis la fuente en concreto. Okay. Bien, yo quería preguntarte, Edward, antes de pasar a las preguntas de los participantes, que veo que hay una o dos. Recuerdo cuando yo empezaba a trabajar en periodismo hace mucho tiempo, se hablaba siempre en los medios de comunicación que los medios de comunicación necesitaban tener una mística, esa era la palabra, la mística, ¿sí? Porque la mística del Miami Herald, la mística del New York Times, la mística de tal o cual periódico, la mística de la BBC de Londres. Eh, yo te pregunto, cuando hablamos de mística, de un medio de comunicación, en un ambiente laboral de medio de comunicación, ¿de qué estamos hablando? Pues ahí iríamos a la metáfora, ¿no? Porque para entender eso podríamos pensar que en ese sentido sería una fe, ¿no? En medio, es decir, tener fe en el resultado, en nosotros mismos, sería estar en un concepto místico, donde es algo que está más allá de lo que se puede demostrar hoy con un número, con un lápiz o con una pluma. Es algo que es un deseo, es algo que es una ilusión que no existe, pero que se visualiza por los miembros, ¿no? La mística, en este sentido, daría pie a buscar una metáfora que nos introdujera en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos respecto a la fe. No quiero exagerar, pero imaginemos el grupo como una religión, ¿no? Bueno, ahí da un poco de miedo porque hay muchos atributos que nos pueden llevar a otro sitio, ¿eh? Pero me gusta la idea de pensar, Horacio, que efectivamente que nosotros somos algo más que una simple empresa de producción, que tenemos algo, un plus o un plus, que esto es la mística esta a la que te refieres, ¿no? Bien. Mira, Robert Fripp hace una pregunta específica de un caso, él pone un ejemplo específico en donde el jefe dice, aparentemente el jefe de redacción es la persona que dirige la política editorial de este medio, ha cometido errores y sin embargo tiene el apoyo de los dueños. ¿Cómo se puede crear, dice él ahí, cómo se puede trabajar en un ambiente un poco tan tenso como ese, dijéramos? ¿Cuál sería tu apreciación? Yo ahí veo dos modelos para actuar. Uno es el intrapersonal, que es manejar la rabia, y para manejar la rabia, porque ahí se tiene certeza de que está mal hecho, es decir, yo no sé si es un error o no, pero si la persona lo siente es un error, y entonces esa rabia se puede manejar mediante los 4 acuerdos. Yo recomiendo que lea el libro Los 4 acuerdos de Manuel Ruiz, en serio. ¿Por qué? Porque creo que introduce elementos muy interesantes cuando hay una injusticia, cómo reaccionar ante ella. De forma que no significa perdonarla o olvidarla o no verla, no, pero significa abordarla desde otro sitio. Porque normalmente ahí entramos en colisión y cuando estamos apuntando con una escopeta con punto de mira hay muy pocas cosas que hacer. Hay que sacar eso y hay que ir a otro lugar. El segundo tema sería abordarlo desde lo que sería el equipo, la cohesión del equipo. ¿Cómo es posible dar un feedback a esta persona que sea positivo, pero que mueva esa tendencia, intuyo, no conozco el caso,
a manejar desde el poder y no manejar desde la razón. En definitiva, parece que es lo que hay detrás, ¿no? Bueno, no es fácil cuando las cosas vienen de arriba. Yo siempre digo que los cambios se tienen que impulsar de arriba y se tienen que hacer abajo, pero cuando de arriba no se impulsa, pues... Sí. Pero lo de los 4 acuerdos me gusta para situaciones de este tipo y trabajar a la medida que se pueda. Hay una persona en la organización, pero la organización son otras muchas personas. La pregunta no es ¿por qué no podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La pregunta, pues seguro que hay algo que hacer. Movilizar a las personas de los equipos para que actúen de la forma más eficiente posible, incluso dentro de esa cúpula de poder que se establece, pues yo lo estudiaría, ¿no? Muy bien. Guido Moreno y también Claudia y Ernesto Carrasco comparte el problema de la resistencia al cambio. Dice Guido de que cuando una redacción pasa de análoga a digital, se perdió el entusiasmo, se pierde el entusiasmo que antes había, esa cohesión de equipo tal vez que antes había, porque hay personas que se resisten al cambio. Eso así lo confirma Claudia Claro. también, que hay personas que no solo se resisten al cambio, sino que viven en la negatividad, y también Ernesto Carrasco comparte eso. Claro, el cambio puede ser un factor de descohesión y luego ya sigue el fuego amigo, ¿eh? Nos vamos bombardeando todos, ¿no? Los analógicos a los digitales y al revés, ¿no? A ver, lo que es la gestión del cambio es muy compleja. A veces pensamos que el cambio se basa en el conocimiento y no es verdad. El cambio se basa en las emociones. Hemos visto antes que las inteligencias interpersonales y las inteligencias intrapersonales actúan más que no la inteligencia puramente de coeficiente de inteligencia verbal, matemática o relacional en el sentido de operaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, si sabemos que la inteligencia emocional intrapersonal y interpersonal son las que juegan, son los jugadores del partido de fútbol que se llama cambio, la pregunta es, ¿qué acciones hemos hecho para que eso funcione bien o cómo hemos cuidado a esos jugadores? Porque la respuesta muchas veces es que estos jugadores ni existen, está el campo vacío, es decir, no hay nadie que esté trabajando la empatía, no hay nadie que esté trabajando la interconexión, no hay nadie que esté trabajando ese modelo de cambio que vimos en otros webinars que requiere un paso. John Kotter, en este sentido, os recomiendo del todo que compréis este libro, Nuestro iceberg se derrite, que es un libro de gestión de cambio. Esto es un cuento que además se puede leer es un libro para regalar. Es un libro para regalar. Incluso para regalarle a alguien, para que se sienta aludido. Pero yo recomiendo eso. Considerar que el cambio es un tema emocional y hacer una lista de las cosas que se han hecho, no las que se han pensado, no, las que se han hecho para que ese cambio se produzca a nivel emocional. ¿Cómo hemos trabajado? ¿Hay una alianza? ¿Hemos escrito una alianza? Es decir, hemos tomado todo el equipo con digital, no digital, y hemos dicho, hay un cambio, escribimos una alianza y hemos dado voz a las personas que se resisten al cambio. Hay algo, al final, desgraciadamente o no, las personas son libres y alguien puede entrar o salir, pero yo no me sentiría tranquilo si no hubiera hecho algo distinto de lo que he hecho hasta ahora. Bien. Mira, me parece importante algo que señala René. René dice que hay cabezas de equipo que utilizan la estrategia de divide y vencerás. Puede ser, entiendo yo que lo que él quiere decir es, divide y vencerás puede a veces ser una estrategia que lleva a fomentar la competitividad entre personas, y a lo mejor eso es bueno para la producción. Pero también dice y señala René de que también eso puede significar problemas internos. ¿Cómo ves eso? Estoy de acuerdo, el divide y vencerás correspondería a una metáfora, en este sentido, la podemos buscar, a ver si la encontramos, no sé, de sistema político quizás, o está aquí, ¿no? Como sistema político, ¿no? En ese ambiente priman los intereses, los derechos, las agendas ocultas, ofertas de trastienda, línea... Es decir,
en ese sentido, alguien se comportaría como un líder en un momento dado que lo que intenta es dividir para mantenerse a flote él, ¿no? Muchas veces la agenda oculta es esta, ¿eh? La efectividad la podemos demostrar por activa y por pasiva de que no se consigue con el divide y vencerás. Con el divide y vencerás lo que se consigue es alimentar el poder del que está arriba, punto y aparte y final casi, ¿eh? Y ahí nos podemos sacar muchísima literatura que hay sobre el tema y en general el liderazgo que se basa en una actitud, en este caso de protección, lo hemos visto aquí arriba, lo hemos visto en el esquema, ¿dónde estaba? En el esquema este del círculo, digamos, ¿veis? Aquí lo que estamos hablando es que el estilo de liderazgo del divide y vencerás es reactivo. Se trata de protegerse a uno mismo. ¿Qué va contra? En el otro lado tenemos la autenticidad. El grupo pierde autenticidad, ¿no? Entonces está demostrado matemáticamente, mediante fórmulas, porque a partir de esto está hecho con muestras ya de más de 300.000 personas, que las actitudes divide y vencerás son un freno para el resultado de la empresa, para el ROI. O sea, es así. Entonces, solo hace falta que alguien de arriba, de este señor que está haciendo el divide y vencerás, se lo explique. Y si no se lo explica porque es el de arriba, se lo explicará la competencia. O sea que y no avanzará esa empresa o tendrá que cerrar, ¿eh? Es así. Una de las peores tendencias reactivas es la protección, porque es la que pone en, digamos, las personas tendemos a protegernos, y existe cierto nivel de protección lógico. Pero ojo, cuando estamos hablando de niveles de protección donde el único que manda soy yo y no admito ninguna crítica y además manipulo a las personas para que se peleen entre ellos y a los departamentos, eso está demostrado que no funciona. O sea, está Bien. absolutamente demostrado. Podemos demostrarlo siempre. Bien, sí, quisiera hacer una última pregunta, combinarlo Sí. con lo que pregunta Jazmín Rodríguez con Lynette Lynch, que un poquito reafirma lo que hemos estado hablando, pero ellos hablan de que en la transición del papel al digital en los medios, a veces se crean rivalidades muy intensas entre periodistas, entre miembros de una misma sala de redacción, que miran al nuevo periodista digital como rival o y no ven la empresa como un todo. Entonces, ¿qué recomiendas tú para que se puedan allanar esas diferencias? Yo recomiendo hacer una alianza, pero sin vergüenza y ponerle ese nombre. Vamos a sentarnos para escribir una alianza. Vamos a escribirnos una alianza que tenga como mínimo estos elementos. ¿Cuáles son nuestros valores? Cuando hay un problema tenemos que ir a los valores. Probablemente tenemos los mismos, ¿eh? O sea, y ahí nos unimos. ¿Cómo honramos los valores? ¿Cómo trabajaremos entre nosotros? Y ahí que respiren las personas, que todo el mundo pueda opinar sin miedo. ¿Qué atmósfera o clima nos gustaría tener? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta entre nosotros? En general, o una o ninguna. O sea, y más ninguna que una. Yo estoy trabajando con equipos, voy a hacer trabajo de sesión de cohesión de equipos. Claro, yo soy externo y puedo utilizar metodologías que lo que hacen es, digamos, romper esos bloqueos, ¿no? Es más fácil desbloquear desde fuera que desde dentro. Yo reconozco la dificultad. Yo ahora no, hace 10 años que estoy trabajando con unas personas, me levanto al día siguiente y los convoco para escribir una alianza. Bueno, igual me dirán, bueno, chico, ¿qué te has bebido, no? Pero hacerlo, y si no lo podéis hacer vosotros, pedir a alguien de fuera que os ayude, y tranquilamente, sin problema. En vuestra ciudad, en vuestro país, hay coaches, hay gente que se dedica a cohesionar equipos. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y el resultado es espectacular siempre, porque la persona que menos esperas de ella es la que da más, porque son personas que a veces no han tenido la oportunidad de hablar, no se les ha pedido nada, o sea, a veces yo me encuentro con personas que dicen, no, es que yo no quiero cambiar, pero nadie me ha pedido nunca nada, nada. Bueno, pues entonces, si lo único que le has dado es le has soltado un manual de publicación web, es muy difícil que esa persona cambie de actitud, ¿no? Muy bien. Perfecto, Edward. Gracias una vez más. Excelente presentación, como todas las tuyas. Ha sido muy aleccionador, muy interesante.
yo voy a dejar que tú despidas Muchísimas gracias. voy a dejar que tú despidas esta transmisión y que agrandes tu email para que los participantes puedan Claro, contactarte, puedan contactarte. claro. Como tú dices, Mm, tú eres un cohesionador de equipo, cohesionador de equipos, bueno, mm. trabajas en eso, eres un especialista y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan tener o que algunos compañeros de ustedes en sus medios puedan tener, no duden, creo yo, en contactar a Edward allá en Barcelona, que él ha hecho trabajos importantes para medios en Latinoamérica también, en Perú, creo que hiciste una consultoría Sí, médica. bueno, es que, claro, sí, en Perú, Argentina también, sí, México. O sea, tengo una conexión muy fuerte, como tú sabes, y familiar con América y emocional aún, ¿no? Y cualquier oportunidad para venir ahí es buena, ¿eh? Igual en junio me tenéis en Miami unos días. Claro que sí, entonces despide la transmisión, por favor, Edward. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer, como siempre, estar con vosotros en sí y tratar. Yo creo que lo interesante es tener la sensación de que estamos tratando temas importantes, ¿no? Que nos afectan a todos de verdad, ¿no? Poner nombres, poner palabras a todo eso es muy emocionante. Trabajar ahí es muy emocionante y os doy muchísimas gracias por estar presentes. Tenéis mi dirección de correo. Si me escribís, si me pedís algo concreto, yo tengo pues nada, pues a veces documentos, a veces indicaciones, a veces formularios que os pueda ayudar un poquito, incluso en remoto y evidentemente sin ningún coste, ¿eh? Nada más, encantado, gracias Horacio, gracias